Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 7:55. En los tiempos electorales, yo creo que le faltó al señor Scioni unas horitas, tal vez un par de días, y por lo menos le empataba, aunque el empate es técnico, al señor Macri. Los 8 puntos se desvanecieron por alguna circunstancia. No es dable que una encuesta hecha con la seriedad del auspiciante, que pienso que el señor Macri es un empresario por lo menos serio en sus cosas, ¿no? Los buenos empresarios tienen que ser serios en sus negocios para comenzar. Y claro, él sabía que tenía 8 puntos de ventaja y no deben haber compartido el trabajo de indagación y de investigación en la intención de voto una o dos empresas. Deben haberse cubierto por lo menos con unas 5 empresas en toda una nación argentina para una sociedad y para electores de tantos millones. Así es que lo de Argentina es para quedarse un poco pensando, Felipe. ¿Qué sacas vos? ¿Qué rescatas para ir con lo nacional? Con Marcelo? Gracias, Gonzalo. Un gusto estar con Marcelo y un saludo a los oyentes. Bueno, es muy interesante el proceso argentino. Estábamos comentando con Marcelo y me parece que es un espejo en el cual se puede ver el Ecuador, ¿no? En el cual se puede ver el proceso político ecuatoriano para el próximo año. Digamos, en términos generales, digamos, lo que muestra es un resultado muy apretado, menos de lo que, digamos, una diferencia menor de la que esperaba Macri y que habría facilitado digamos, la gestión del nuevo gobierno. Y quizá lo que uno podría interpretar en esta segunda vuelta es que la campaña del miedo que levantó Scioli frente a Macri, es decir, presentarlo como un candidato que iba a desmontar todas las conquistas sociales, toda la política social del kirchnerismo, que es una política que viene desde hace 12 años y es una política en ese sentido muy potente, no funcionó, no funcionó, o funcionó parcialmente. Sí funcionó. Esa es la que potencialmente se come los 7 puntos. La campaña no funcionó, la que no generó el miedo. Generó el miedo. Está bien lo que tú dices, el susto de que efectivamente aquí se puede desmontar. Y por lo tanto que hay algo que defender de este proceso. Uh-huh. Hay algo que defender del kirchnerismo, hay algo que defender de estos 12 años de gobierno kirchnerista, ¿no? Pero es una práctica de Vinicio Alvarado. Él se ha introducido en algunas ocasiones, inclusive en pautas formales de medio tiempo, cuando le ve que la popularidad del presidente Correa se va para abajo. Él mete algo de temor. Bueno, creo que es parte del discurso que manejan estos gobiernos que se miran a sí mismos como refundacionales o pseudo refundacionales o neo refundacionales, lo que fuera, claro, ¿no? Que es trazar, digamos, una línea de demarcación muy fuerte entre el pasado y lo que ha sido, ¿no? Entre volver al pasado y en estos países volver al pasado siempre tiene una memoria muy complicada, mueve unos recuerdos muy complicados, ¿no? Claro. O defender algunas de las conquistas que se han logrado. Y me parece que lo que muestra este proceso argentino es que hay beneficios, hay logros alcanzados en estos 12 años que un importantísimo sector de la población y de los votantes está dispuesto a defender, ¿no? Eso me parece, ¿no, Gonzalo? ¿Alguna opinión, Marcelo? Muy buenos días, bienvenido. La convocatoria es para un tema local, nacional, pero me deja pensando lo manifestado por el doctor Burrano. En realidad, lo que ocurrió ayer y las semejanzas que tiene el drama nacional, el nuestro,
con un actor más o menos parecido. Los dos actores presidente sí invitan a pensar, pero la señora Kirchner, que trabajó en términos proselitistas hasta cerca del mediodía, estuvo ella contra la ley argentina, estuvo haciendo su correspondiente propaganda y no se quedó. Todo eso influyó en que se bajen aproximadamente 6 puntos. Bueno, los resultados de ayer evidentemente no pueden ser leídos simplemente en relación a los sucesos de ayer. Hay un conjunto de elementos que convergen en las decisiones y las resoluciones. En nuestra apreciación, el más importante es evidentemente la división y la fractura del peronismo. Si tal fractura no hubiese tenido lugar, los peronistas habrían ganado en la primera vuelta. El electorado que Massa tuvo fue sumamente importante y expresa evidentemente una relación de fuerzas distinta en Argentina. Y de suyo, en el nuevo proceso político que se inicia en Argentina, ese sector del peronismo va a jugar un papel de árbitro, le decía Felipe en el prólogo de la entrevista cuando estábamos esperando entrar al set, porque es decisivo para que Macri pueda gobernar, es decisivo también para el otro sector peronista liderado por Cristina Kirchner. Ahora, sí es una derrota política de Cristina, eso es sumamente importante. Es una derrota política de todo este proceso de descomposición económica, social, política, por el lado moral. De la corrupción y el autoritarismo, dicen, ¿no?, los analistas argentinos. Sí, evidentemente. Eso es lo que fracturó al peronismo casa adentro y lo que finalmente marcó los resultados electorales finales. Hartazgo. Sin embargo, la reflexión de Felipe es muy importante. Algo hay que defender de este proceso. Y tal vez en la memoria de los argentinos está muy claro el papel que jugó Kirchner en su primer mandato, donde hizo una campaña muy seria en defensa de los derechos humanos que tan gravemente habían sido violados y maltratados en la Argentina precedente, tanto en la época de la dictadura militar como en la impunidad que reinó hasta su ascenso al poder. Estos y otros elementos de sus políticas sociales evidentemente no pueden ser pasados por alto en el análisis del curso de los acontecimientos en Argentina, en el futuro de Argentina y en su correlación con los otros procesos que están teniendo lugar. Marcelo, pero en todo caso, lo logrado ayer es fantástico, ¿no?, por Macri, porque imagínese vencer al peronismo, eso me parece gigantesco, ¿no? Gigantesco. El proceso de descomposición de Cristina ha sido muy agresivo en el último periodo. Los elementos que Gonzalo subrayabas tú sobre el crecimiento de la corrupción, la pérdida de confianza de la población argentina en el liderazgo ese crimen del fiscal Cristina también pasó, creo que una buena factura. Ese y muchas otras denuncias que tendrán que ser ventiladas en el nuevo periodo, ojalá para el bienestar de Argentina. Cuando contaban las piezas de oro que tienen allá en la tierra de ellos, que parece un estado independiente de la Argentina, ya casi en el Polo Sur, ¿no? ¿De dónde proceden los Kirchner? Sí. Y además la ausencia de la construcción del sentido que le dio precisamente la fuerza original del kirchnerismo. Eso fue abandonado, el abandono de esa perspectiva, la asociación con los grupos oligárquicos y los intereses que han estado siempre beneficiándose de la explotación de la economía argentina, ha sido un elemento que distorsionó sustancialmente la evolución de su gobierno. Les llevó a este estado de degeneración y descomposición y finalmente a una derrota política previsible, en cierta forma inevitable, que cobró la forma del fraccionamiento del peronismo. El peronismo fue a la primera vuelta con 2 candidatos, el uno sacó el 36%, el otro sacó el 21%, si habrían ido juntos, si los conflictos internos habrían sido susceptibles de ser superados en el seno del peronismo, el peronismo habría ganado en la primera vuelta, pero el nivel de descomposición llegó a tan lejos que eso no fue posible. Y ahora tenemos una Argentina fraccionada, dividida, en donde la batalla política mitad, ¿no?, está abierta. Bueno, en realidad hay 3 actores ahora, ¿no? El presidente Macri y su gobierno, el peronismo que apoya a Cristina Kirchner y el peronismo de Massa, que se transforma en un
en un árbitro del conflicto entre las dos fuerzas principales, cuyo papel evidentemente sumado Massa pasará a ser fundamental. Y Scioli, ¿qué porcentaje tendría? Habían llegado 56-57%, y Unidos posiblemente sobre el 60%, ¿no? Sobre el 60%, claro. Sí. Tiene toda la razón Marcelo en mencionar lo que mencionó. Bueno, yo quería molestarles por el lado de lo que acaba de dejar sugiriendo Felipe Urbano. Es parecido el panorama político de Argentina al nuestro. ¿En qué sentido lo ve usted así, si es que apoya esa hipótesis que tiene el respetable colega mío? Siempre los procesos políticos de los distintos países de América Latina nos dejan lecciones que aprender, independientemente de que sean escenarios que tengan similitudes y diferencias, ¿no? En el caso del Ecuador, el proceso de descomposición del correísmo tiene ya larga data. Nació con un proyecto de revolución ciudadana, evidentemente de carácter progresivo, que convocó una votación amplísima del pueblo ecuatoriano, incluso un proceso constituyente. Pero muy pronto ese proceso degeneró en el correísmo. Los elementos, la pretensión de entregar el poder a la ciudadanía se transformó en la entrega del poder al ciudadano presidente. La construcción de un modelo de carácter autoritario, cada vez más arbitrario, en un proceso que viene del 2009 al 2011, que se expresa en la consulta popular del 2011, donde Correa empieza ya a plantearnos públicamente y abiertamente esquemas de ejercicio del poder de carácter fascista, como lo hemos venido denunciando. Y luego de las elecciones del 2013, en un nuevo periodo presidencial de Correa, vemos un proceso de degeneración hacia una modificación estructural de nuestro Estado, de un Estado que se ha venido construyendo derechos democráticos a lo largo no de décadas, sino de siglos inclusive, hacia un Estado de carácter fascista, que tiene la forma más explícita en las enmiendas constitucionales, ¿no? En esta fase fascista se mantenía como un pilar su hermano Gustavo, que ahora aparece alineándose con la democracia, ¿sí, no? No, de ninguna manera. Hay que recordarle al país, y a usted, Gonzalo, que Gustavo salió de Alianza País en el año 2009. Tiene 6 años ya de distancia de Alianza País. Gustavo fue promotor del programa de transformaciones sociales de la Revolución Ciudadana, y precisamente la orientación de carácter fascistoide del gobierno no era Correa autoritario. Fascista. En el caso de nuestro análisis, Correa es un personaje de la política ecuatoriana sin fisonomía propia, tanto que el 2006 abrigó y asumió un programa de transformaciones importantes en el país. Entre ellos era la entrega del poder al ciudadano, eso es antifascismo. Era el sacar las manos de la justicia, era fortalecer el aparato productivo. Ese era el programa con el que ganaron las elecciones del 2006. Cuando Correa abandonó ese programa, algunas figuras políticas que tuvieron un papel relevante, como el caso de Gustavo Larrea, tomaron distancia del proyecto y salieron del proyecto, porque hubo un proceso de autoritarismo. Gustavo no tiene nada que ver con el autoritarismo. Gustavo rompe con Correa cuando Correa ordena la represión de Dayuma en la Amazonía, y tiene una clara posición de condena de la agresión en el caso de Dayuma. Entonces, sí es bueno aclarar estos temas. Sí, en el año 2013, Correa gana las elecciones y da un salto en el cual nos plantea políticas, 2 leyes básicas que vienen del 2013 acá, que son la Ley Orgánica de Comunicación, inspirada en las concepciones fascistas de la gestión de la comunicación por los aparatos estatales, mucho en la Ley de Prensa de Franco emitida en la Guerra Civil, el Código Orgánico Integral Penal inspirado en el derecho del enemigo. Si uno lee las primeras páginas parece que hay una transformación jurídica fundamental, pero cuando va a los elementos de fondo encuentra que los principios del derecho penal del enemigo gobiernan ese Código Penal. Y finalmente, lo que nosotros tenemos en las enmiendas constitucionales es ya el diseño de la dictadura perpetua. No es solamente el tema de la reelección indefinida, como lo hemos denunciado permanentemente desde Democracia Sí, el tema fundamental, porque este está asociado a la redefinición de las funciones de las Fuerzas Armadas, donde las Fuerzas Armadas pasan a ser un instrumento accesorio de la Policía Nacional para la represión interna. Esto también tiene que ver con el diseño de esos estados policíaco-militares de los fascistas. Emplaza la declaración de la comunicación como un servicio público, lo cual implica evidentemente la tutela de los gobiernos de turno sobre lo que la sociedad se informa o no se informa, y suprime los derechos a la libertad de expresión, de información, de comunicación y cultura.
pasa por la redefinición, o más que redefinición, la mutilación de las competencias de la Contraloría General del Estado para reducirla a un simple tribunal de cuentas contables, lo cual implica liquidar la lucha que se libró en la década del 20 del siglo pasado, que generó la Contraloría como un órgano independiente de fiscalización y auditoría de la administración de los recursos públicos frente a la corrupción y garantizar la impunidad en la administración de los recursos públicos. Pasa también por el tema de mutilar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, lo cual implica que los alcaldes y prefectos tienen que transformarse en una suerte de borreguitos que tienen que volver a Quito a pedir la autorización del gran jefe para poder hacer su gestión en los territorios. El presidente se ha vestido digamos, instintivamente se ha vestido de Alfaro, se ha mostrado un gran ha hecho una gran personificación de Velasco Ibarra en el caso ecuatoriano, pero a ratos ha querido parecerse a Perón, muchas veces ha dicho que Allende es su figura fundamental, en fin. Hay un montón de personajes. Pero ha estado más cerca pero ha estado más cerca de la figura de Febres Cordero, incluso lo ha superado en sus defectos. Sí, pero no lo ha expresado, por eso yo, antes de que me tome en cuenta en esta semana el señor de Cordicom, yo prefiero evitar eso. Entonces, yo le pregunto, si el presidente Correa, como afirma en su comentario editorial muy, muy leído del diario El Universo, Felipe Urbano de Lara, no renuncia, no quiere jamás quitarse la idea de ser padre de la patria. Y esto ¿por qué le vino, digamos, a su instinto de conservación o a su exagerada digamos, pretensión, y el hombre quiere reflejar y representar a los mejores varones que ha tenido América Latina y buena parte de Bolivia, como hacía de broma un amigo mío, y gran parte de Bolivia, decía. Pero así están las cosas. ¿Por qué apelas vos a esto? Como todo caudillo se siente y quiere mostrarse indispensable. Por eso la nueva vía para seguir en la política consiste en dejar abierta la puerta para jugar con el retorno, con la amenaza, con el castigo y además con la advertencia. Por las declaraciones del propio presidente Correa, ¿no? Pero quisiera decir una cosa a propósito de lo que señaló Marcelo. Sí, me parece que es un error de la oposición, y creo que el proceso argentino deja esa lección. Pensar que estos países están viviendo procesos de descomposición, ¿no es cierto? Porque me parece que el presupuesto del análisis, y acabamos de escuchar a Marcelo, es la descomposición de Alianza País, la descomposición de Argentina. Y creo que uno puede ver en el caso de Argentina dificultades del proceso, ¿no? Un proceso que ha sido criticado por autoritario, por malos manejos económicos, tiene una inflación muy alta, tiene un déficit fiscal enorme, el modelo económico tiene... Pero creo que son regímenes que encuentran otros mecanismos de legitimación y de sostenimiento. Y yo creo que eso es lo que hay que prestar atención. Es decir, ¿por qué el señor Scioli, de sostenibilidad, por qué el señor Scioli, digamos, no sé si lo que tú decías si se habría cumplido, pero si pasaban 2 semanas más, de pronto ganaba. Y Scioli es, a pesar de la división del peronismo, era el candidato oficial, era el candidato de Cristina Kirchner, sí. Lo cual quiere decir que el partido de gobierno, el kirchnerismo, ¿no es cierto?, casi gana la elección presidencial con su candidato, con lo cual el proceso habría encontrado una continuidad. Entonces me parece a mí que el análisis de la idea de descomposición, digamos, traza un escenario equivocado, o genera una percepción equivocada del escenario social y político en el cual transcurren
estos procesos. Por eso yo decía al comienzo que me parece que hay que pensar qué se puede defender de estos procesos y cómo se legitiman estos procesos más allá de esta lectura tremendista, me parece a mí, de que esto es la descomposición. Ahora, entonces... esto de que el caudillo quiere mostrarse indispensable, ¿no? Correa me parece a mí que, digamos, ¿por qué no se va a postular él para la próxima elección? Creo que porque se siente débil. Es decir, es un liderazgo que ha generado dificultades, que ha generado antipatías, que ha generado lo que los encuestadores llaman negativos muy altos. ¿Ya? Y creo que eso ofrece un panorama electoral complicado. Entonces, la continuidad, finalmente... No tiene soluciones. Finalmente, la continuidad de este proyecto requiere de un relevo del liderazgo de Correa, aunque sea de un relevo temporal. ¿Sí? Entonces, me parece que el correísmo está en ese dilema. ¿Sí? Cómo relevar a Correa, aunque sea temporalmente, para enfrentar el próximo proceso electoral. Pero las declaraciones de Correa muestran, digamos, hacia dónde apunta la estrategia de Alianza País. Y me parece que es una estrategia desestabilizadora del próximo gobierno. Claro. ¿No? O sea, primero cree que Alianza País podría ganar la elección presidencial con un candidato que no sea él. Y segundo, van a apuntar a la Asamblea a la Asamblea Legislativa. Y ahí dijo, y existe la muerte cruzada. Si es que no resulta lo otro. Si es que no se portan bien. Entonces las declaraciones de Correa tienen ese talante, ¿no? Es decir, el gran padre de la patria que va a estar vigilante de que el rebaño siga sus consejos, que el rebaño aplique, se mantenga por el sendero definido por él, y en caso contrario, él volverá. Entonces me parece que de manifiesto ya el castigo y la advertencia. Y la advertencia, y la desestabilización. Claro. Y la desestabilización, porque él dice, hay muerte cruzada, y la muerte cruzada supone suprimir el Congreso y convocar a elecciones simultáneas de presidente y asambleísta. Y ahí entraría él. Entonces me parece que el escenario es un escenario de advertencia, de cómo jugar con este como poder. Sabíamos decir de muchachos y como dice la gente de a pie. ¿Y qué se cree el presidente? ¿Cuál sería la respuesta, Marcelo? Bueno, fundamentalmente el dueño del país. Por eso señalaba yo cuando Gonzalo se refería a que Correa apela a Allende, a otros personajes de la historia de América Latina que han tenido un papel progresivo en la construcción de los derechos fundamentales, la democracia y las libertades de nuestras sociedades. En realidad, lo que él interpreta es el papel del dueño del país, y lo que acaba de declarar Felipe va en el mismo sentido. Él se cree que es el dueño del país y que va a seguir siéndolo, incluso dejando de ser presidente de la Porque República. incluso el poner los candidatos, ¿no? Claro. Para entrarnos un poco en la coyuntura, con más precisión. O usted le quitó de la memoria o se apuró más rápido, dijeron los hermanos Larrea, le ganaron con el candidato Moreno. Pero el otro dijo no. Pese a que no logré arreglar en Suiza, y usted sabe que eso es verdad, no logré arreglar en Suiza, pero yo en el instante en que le dé mi cobijo, le mencione, Moreno, Lenin va a venir inmediatamente a ponerse al servicio del movimiento que es hasta ahora su vicepresidente. Eso nos hace acuerdo, Paola, clarísimamente. Paola Pavón, secretaria de Política desde la Presidencia de la República. En la ciudad de Guayaquil se dio un encuentro y ahí hay algunos despistados, como los hermanos Larrea, que anuncian una candidatura de Lenín Moreno por un movimiento que se llama Democracia Sí, cuando se olvidan que nuestro compañero Lenín Moreno, tal como señala en la carta pública, es no solamente militante adherente de Alianza País, es nuestro primer vicepresidente. Claro. O sea, ellos están anunciando la candidatura del vicepresidente de otra organización política. Exa FM. Sí, ya lo dijeron. Es una nota de Exa FM. Bueno, vale la pena
recapitular algunos aspectos. En primer lugar, yo quisiera referirme a lo que dijo Felipe. No es que hay un proceso de descomposición, dice Felipe, sino dificultades. Yo sostengo que es un proceso de descomposición porque si fuesen simplemente dificultades, Cristina y Choli habrían ganado las elecciones en Argentina, en el caso de Argentina. Y si fuesen simplemente dificultades, el camino a la reelección indefinida de Correa estaría pavimentado. Pero esto está mediado por un proceso de descomposición clara que se manifestó tanto en la reorientación del camino es decir, el abandono del proyecto de la Revolución Ciudadana, su sustitución por el correísmo y su proyección hacia una dictadura perpetua, cuanto por las derrotas sucesivas que ha venido sufriendo Correa. No nos olvidemos que en las elecciones del 14, 29 de las 30 alcaldías más importantes del país las perdió Alianza País. Ganó solamente una de las 30 más importantes del país. No una de 10, una de 30. Y que la debacle electoral de Correa ha cobrado esa fuerza, a pesar de todas las desigualdades en el manejo electoral. Y además de esto, no hay que olvidar tampoco lo que ha venido ocurriendo en este último periodo, donde la ruptura de la base social que sustentó al correísmo ha sido provocada por el mismo Correa. Correa rompió con los trabajadores, está destruyendo los derechos de los trabajadores del sector público, rompió con los jubilados, rompió con los asegurados de la seguridad social, rompió con los derechos de las mujeres, rompió con la juventud, destruyendo el bachillerato técnico y destruyendo el libre acceso a las universidades de la juventud. Los sindicatos están completamente separados. Ha bloqueado los derechos laborales como ningún gobierno en la historia. Sí. Es el gobierno más reaccionario que hemos tenido en el país. Fundamentalmente digo esto porque no veo que es simplemente un tema de dificultades. Naturalmente esto no omite algunos elementos positivos y progresivos de este proceso que van a jugar un papel en las elecciones del próximo año. Yeah. Y uno de esos elementos, evidentemente, es la gestión humanista que hizo Lenín Moreno desde la vicepresidencia de la República. No vine con el propósito de referirme al tema de las elecciones porque me invitaron a tratar el tema de las enmiendas constitucionales y la batalla que se libra ahora en la Asamblea, pero vale la pena subrayar y aclarar algunos elementos. Yo di una entrevista al diario La Hora indicando que me preguntaron, bueno, ¿y cómo se patea el tablero electoral? ¿No? Entonces yo le respondí al periodista, bueno, pateándolo. Y una forma de, ¿cómo patearlo? Pensemos en una opción de que Lenín Moreno, en lugar de ser candidato de Alianza País, sea candidato de la tendencia. Pero usted ha estado pateando pelota ajena. Y naturalmente las pelotas están en la cancha de juego y todos los jugadores tienen derecho de patearlas. ¿No? Pero fundamentalmente... Pero en realidad no hubo una conexión, un contacto preliminar entre Gustavo, su hermano, y Lenín Moreno, por lo menos de carácter telefónico. En democracia sí, nuestro concepto es muy claro sobre este tema. Nosotros tenemos la tarea de reconstruir la unidad del conjunto de la tendencia en la que hemos militado toda la vida y de construir una alternativa política al proceso de descomposición del correísmo. Por eso es que dicen que Moreno es la figura conciliadora. El tema no se limita simplemente a Lenín Moreno. País. Bueno, el tema no se limita siempre a Lenín Moreno. Nuestra tarea ahora, en primer lugar, es cumplir el proceso de registro electoral de democracia. Sí, estamos en la campaña de recolección de firmas en todo el país. Una campaña muy intensa, naturalmente, difícil dadas las circunstancias en que el país se debate. Estamos en la campaña de articular un proceso de unidad del conjunto de la tendencia, y lo hemos dicho desde el inicio. El candidato presidencial que presentemos en las elecciones del 17 no será la decisión individual de una persona, será el producto del consenso de todas las tendencias que formemos este necesarísimo frente común para recuperar los sentidos fundamentales por los que hemos luchado, es decir, para recuperar el camino de la construcción de derechos y libertades fundamentales. Y en ese sentido, coincido con Felipe, hay elementos positivos que tenemos que rescatar en este camino. Y uno de esos elementos positivos es precisamente ese trabajo importante que hizo Lenín Moreno desde la presidencia. Pero ya Democracia sí ya no tiene candidato a la presidencia de la República. Lo hemos planteado todavía. No hemos planteado todavía el candidato. Pero ya no... Hemos considerado y consideramos como una opción, siempre y cuando tenga plena independencia del correísmo, el que Lenín Moreno pueda ser considerado en este bloque del conjunto. Entonces, si no tenía la aprobación... Porque fundamentalmente había que abrir las contradicciones que estaban en escena, ¿no? Y esas contradicciones han llevado, entre otras cosas,
a los sucesos políticos que el país ha vivido en esta última semana. El presidente Correa primero anunció, por la primera respuesta que recibimos, que el presidente Correa no va a presentarse en las elecciones del 17, e inmediatamente luego la cadena de candidatos que ha postulado el presidente Correa para las elecciones del 17. Hay 6, 7 y supongo que habrá unos 5 o 6 más que los postule. Ese es el camino del proceso electoral. Pero nosotros dijimos una cosa muy importante cuando afirmamos esto, que Lenín Moreno le ganaría las elecciones en la primera vuelta a Correa. Esa fue mi declaración, Claro. que además es empíricamente verificable por cualquier ciudadano que examine las encuestas con seriedad. O sea que Correa le tiene un terror a Lenín Moreno, que nunca le ha referido como, bueno, ya vamos a ver internamente cómo han hecho otros precandidatos. Ese es un tema que está en juego. En nuestro criterio, la definición del candidato presidencial de Democracia Sí, esperamos que sea una definición colectiva con los distintos sectores de la tendencia, tendrá lugar en el segundo semestre del próximo año. No estamos adelantando el proceso electoral, creemos que tenemos tareas inmediatas de primer orden. Una de ellas es evidentemente el archivo de las enmiendas constitucionales. Si la Asamblea Nacional insistiese en aprobar las enmiendas constitucionales en contra de más del 85% de los ciudadanos que piden una consulta popular, no solo la reelección indefinida, todas las enmiendas constitucionales, si asumiese el costo político de obrar en contra de la voluntad manifiesta de la mayoría absoluta del pueblo ecuatoriano, nosotros seguimos insistiendo a la Corte Constitucional que califique el pliego de 7 preguntas que formulamos para ir a una consulta popular sobre el conjunto de las enmiendas, con el fin de proteger las normas constitucionales vigentes y archivar, incluso si las normas fuesen aprobadas. ¿Qué llave cierra y qué válvulas abre Lenín Moreno cuando dice, esperemos un poquito hasta ver cómo quedan las enmiendas para tomar una decisión? Felipe Urbano de Lara. Bueno, yo no sé cuál sea, digamos, exactamente la relación de los hermanos Larrea con Lenín Moreno, pero a mí me parece muy difícil, muy difícil pensar que la candidatura de Lenín Moreno puede ir por fuera de Alianza País. Es decir, que se alíe a los enemigos de la revolución, digamos, porque los hermanos Larrea son personajes muy críticos de la revolución, muy críticos de la revolución. Es que no hay revolución. Bueno, lo que sea, del proceso, de lo que sea, ¿no? El correísmo. ¿No? Entonces, pensar que Lenín Moreno va a ser candidato por fuera de Alianza País, a mí me parece, digamos, una movida complicada. Entonces el peso de Correa va a ser un peso enorme en la definición del candidato, incluso en la definición del propio Lenín Moreno. Y yo no creo que, por lo tanto, y no creo que si es que Lenín Moreno tiene aspiraciones a la presidencia de la República, yo soy muy malo para análisis electorales, si es que él tiene aspiraciones, vaya a romper con Alianza País y con Correa. Entonces me parece que es digamos que es lo que dice Marcelo, ¿no? Es una maniobra política para activar las contradicciones de Alianza País, ¿no? Mover los hilos de las tensiones de Alianza País y partirle al movimiento. Probablemente bajo la idea de que Alianza País está viviendo un momento de descomposición. Y yo no creo que sea así. ¿Cuál es el estado de Alianza País para Felipe Urbano? Yo creo que es un momento muy complejo, ¿sí? Muy complejo. La salida, digamos, la salida de Correa de la escena política para las próximas elecciones, creo que va a abrir muchísimas ambiciones y aspiraciones, ¿no? Y probablemente corre el peligro de fragmentarse el movimiento. Y fragmentarse el movimiento, digamos, significa que además de Lenín Moreno va a haber otros candidatos que entren en el juego. ¿A quiénes, no a quienes ve como candidatos, sino a quienes usted puede ubicar como contradictores del presidente de la República, contradictores o contradictoras del presidente de la República en un momento dado, en donde salgan a relucir a posiciones un poco de dignidad, pues, ¿no? De que el presidente no haga como caudillo, que es lo que él
quiere con el movimiento o algo por el estilo. Le estoy preguntando. Yo no veo, es decir, si es que salen a relucir las divisiones, las pugnas internas, si es que digamos la izquierda original, la izquierda que estuvo en el momento inaugural de la Revolución Ciudadana, decide, y que se ha mantenido, decide romper o sacar los cueros al sol, como dices tú, si sacar a flote las divisiones. Las divisiones. Entonces, en el contexto de esa división de Alianza País, Lenín Moreno no va a ser candidato de Alianza País. Y yo creo que él no va a ser candidato. Yo creo que la condición de la candidatura de Lenín Moreno es una cierta capacidad suya para articular a Alianza País. Entonces, por eso me parece que es la maniobra, ¿no? Es una jugada de maniobra. ¿Cuál es el candidato de Correa? Les pregunto en voz alta, con todo respeto, desde luego, a todos los ecuatorianos, pero ustedes representando ese macro pensamiento, ese ámbito tan grande, ¿cuáles son los candidatos que le conviene al presidente? A ver, yo me quedo bien con Lenín o le simulo estarle auspiciando. A mí me gustaría que fuera Estico, y ustedes saben qué quiero decir con Estico, y el otro, y el otro, y el otro, unos 4 o 5. Cualquiera de ellos puede ser, pero ¿cuál es el candidato del presidente para esta coyuntura? Le pregunto, comenzando por usted, Marcelo. Bueno, fundamentalmente eso le corresponde decidir al presidente. Desde luego. Claro, es difícil advertir cuál, pero el hecho de que en mi apreciación del movimiento y en mi apreciación seguramente el candidato es Gustavo, pero en mi apreciación el hecho de que él formula una extensa lista de candidatos o de precandidatos revela las diversas tendencias, posiciones y tensiones que hay al interior de Alianza País. La apreciación obvia que tenemos quienes estamos trabajando la vida política en las calles, en los barrios, en los distintos sitios del país, es que hay un creciente distanciamiento, obvio además, del presidente Correa y del correísmo con lo que fue la propuesta original de la Revolución Ciudadana y con las aspiraciones de los ciudadanos. Como lo estaba diciendo hace un momento, Correa rompió con todos los sectores, rompió con los pueblos y nacionalidades, con la CONAIE, está envuelto en una campaña de fragmentación del movimiento indígena. Ha roto con los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de los jubilados. ¿Con qué sector de la sociedad ecuatoriana él no ha roto? Habría que preguntar. Eso evidentemente modifica la escena electoral. Yo señalé, y no arbitrariamente, algún momento en la historia irá comprobándolo, ¿no? La gente que llevan a sus sabatinas, pero en el mes de agosto, cuando hicimos una evaluación de las movilizaciones de julio-agosto y de la huelga general del 11 o 12, 13 de agosto, yo declaré en Ecuavisa que Correa nunca va a volver a ser electo presidente de la República. Tengo los motivos para sustentar esa afirmación. Una prueba de ese elemento es que ahora Correa no se presenta en las elecciones del 17. ¿Cuáles son los dos motivos fundamentales? Lo dije en esa ocasión públicamente, el hecho de que él ha roto fundamentalmente con toda la base social en la que se sustentó su elección. Esa base social no responde ya al liderazgo de Correa. Él ha asumido el papel de un dueño del país. Lo ha expresado muy bien Felipe cuando hace referencias a cuáles son sus estrategias hacia futuro. Él tiene todo el derecho de plantear las estrategias que él considere pertinentes, pero la sociedad ecuatoriana trasciende los límites de la propaganda oficial, de las manipulaciones de los dineros del Estado. Y es una sociedad que existe, que es una sociedad además muy crítica, muy protestona, que es consciente de sus derechos y que se moviliza. El año 2015 que estamos concluyendo ha sido un año de movilizaciones sociales muy intensas en todo el país. Vamos a tener este próximo jueves 26, además, una nueva movilización por el archivo de las enmiendas en defensa de la seguridad social en todo el país. Las relaciones de fuerza se han modificado sustancialmente. Ese es un elemento que hay que valorarlo a profundidad. Otro elemento muy importante es que evidentemente el momento en el que Alianza País perdió su propia fisonomía, abandonó ese proyecto progresivo y esperanzador con el que originalmente se presentó el 2006, y en lugar de construir derechos y libertades fundamentales como fue su promesa, en el 2006 lo que ha hecho es todo lo contrario. Evidentemente su destino va a ser todo lo contrario de lo que fue el 2006. Es previsible en nuestro caso que si podemos articular lo que estamos planteando, un frente del conjunto de la tendencia
vigoroso y claro que constituye una alternativa para el país, el correísmo no será reelecto el año 17. Entonces tiene toda la razón, y con eso vamos a terminar, pero Felipe Urbano dice en su escrito: Correa y Alianza País se saben claramente débiles. Sí, esa fue una contribución importante de Felipe en el debate político. ¿Cómo graficar esto para que el público te otorgue la razón o no? Quizá podría responder esa pregunta contestando la anterior. ¿Quién es el candidato de Correa? El candidato que Correa quisiera que esté en las elecciones, Correa, pero no puede estar. Si el candidato de Correa es Correa, pero Correa no puede estar, y eso es un síntoma. Y nunca va a dejar de serlo. Es un síntoma de debilidad. O sea, han batallado tanto por la reelección indefinida, han creado una incertidumbre política tan grande en el país, han manipulado las reglas del juego democrático de una manera escandalosa para llegar al final a decir, me retiro temporalmente. Entonces, el candidato de Correa era Correa. ¿Cuál sería el candidato preferido de Correa? Ya solo especulo frente a tu pregunta. Me parecería que Vinicio Alvarado, el hombre más poderoso del gobierno, el personaje al que Correa tiene la mayor confianza. Pero Alvarado me parece que es un pésimo candidato, como muchos de los nombres que han señalado, que ha mencionado Correa. Entonces, ¿quién es la figura, digamos, que aparece en las encuestas? Es Lenín Moreno. Y yo creo que es Lenín Moreno a regañadientes de Correa. Porque además Lenín Moreno al final del gobierno de Correa, ya cuando él salía, digamos, jugó un papel que a mí nunca me gustó, ¿no? Que era tomar distancia frente al gobierno, ¿no? Ser el rostro amable de la revolución, ¿sí? Entonces a mí eso no me gustó. Entonces creo que a regañadientes Lenín Moreno... ¿Tal vez ya le picó la gana? Sí, yo creo que él ya se imaginó, ya visualizó, ¿no es cierto? Ya visualizó y por lo tanto tenía que empezar a lanzar puentes con una serie de sectores. No, sí, es que por ejemplo, con los medios de comunicación. O sea, la postura de Lenín Moreno con los medios de comunicación en privado era el rostro bueno, pero en público nunca, me parece a mí. Entonces yo creo que es a regañadientes el candidato de Alianza País, y yo no sé si haya confianza en ese candidato. Pero desde la perspectiva de Lenín Moreno, yo creo que postularse por fuera de Alianza País es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Entonces, ese es para mí el indicador más fuerte de que Alianza País se sabe débil, ¿no? Haber batallado tanto para la reelección indefinida para después decir, no voy en el 2017, voy en el 2021. Y creo que se saben débil porque el escenario del próximo año es un escenario muy complejo. Por el tema económico. Por el tema económico, y probablemente porque se va a juntar el tema económico con el tema electoral, con el caudillo temporalmente fuera de juego, al menos como candidato, y con lo que dice Marcelo. No, yo en eso veo claramente que hay un proceso de activación de la protesta, del malestar. Esas son las razones que a mí me han llevado a poner ese título de que Correa y Alianza País se saben débiles. Pero parece que Correa, Marcelo, va a buscar a toda costa ganar la asamblea, mantenerla a su favor, por gestos de fiscalización, sino ejercicios de fiscalización que se vendrían el momento en que haya la mayor parte de asambleístas estén en el lado del no oficialismo. Entonces, ¿qué debemos esperar ocurre en ambos lados, en este polarizado a circunstancia? Creo que un tuit del presidente Correa del viernes de la semana pasada expresa claramente la nueva relación de fuerzas que existe en el país. Después de más de un año y medio de batallar por la reelección indefinida, felicitó a su bloque legislativo por oponerse a su reelección. No, eso realmente parecía una caricatura del mismo, pero esa es la realidad. Pero ¿cuál era expresa la realidad política del país? Hay una modificación de fondo en la realidad política del país. La salida de Correa del escenario electoral no es una cosa de carácter secundario, ¿no? Ocurrió lo que ocurre con la fábula del mentiroso.
El momento en que el mentiroso dice la verdad, nadie le cree. Pero este es un tema que el país va a seguirlo asimilando y en las próximas semanas y meses va a ir descubriendo su propio rostro, y los militantes del país que queden y el presidente Correa también tendrá que ir descubriendo ese propio rostro. Él tiene el derecho, el futuro de Alianza País, ¿verdad? Él tiene el derecho de proyectar un camino hacia el futuro, pero ¿qué camino hacia el futuro existe cuando no hay ninguna definición que sea un elemento de cohesión, excepto su propio ego? Evidentemente, para el país que tiene una cantidad de tendencias, posiciones ideológicas, necesidades estructurales, de cambios estructurales, necesidades económicas, sociales, que tiene la tarea de reconstruir la independencia, separación, equidad de poderes, etcétera, puede pesar en la escena del futuro político. Y yo respeto plenamente los derechos políticos de todos los actores del país, y Correa tiene todo el derecho de pensar en tener la mayoría parlamentaria, en presidir la asamblea si es que quiere, aunque constitucionalmente no puede porque tendría que renunciar, etcétera. Pero las relaciones de fuerzas ya cambiaron en el país. Pero el presidente tiene fans de mayor categoría. Claro, claro. Es decir, yo creo que los apoyos de Alianza País de este proceso no están y no estuvieron en las organizaciones que señala Marcelo para, digamos, tratar de graficar una supuesta descomposición. Pero creo que el escenario va a depender de cómo el gobierno maneje el panorama económico el próximo año. Y por lo tanto, si es que la Revolución Ciudadana pueda presentarse en el proceso del 2016 como una fuerza que tiene algo para defender, ¿sí? ¿No? Conquistas sociales, de estabilidad social, cierto gasto social. Yo le veo que ya no tiene ni qué informar el sábado, al punto que se pone a vacilar a los periodistas. Bueno, y cantó 1 hora la última vez. Si es que eso no logra, entonces la Revolución Ciudadana, ¿qué puede defender? Es decir, ¿cuál va a ser su argumento en la campaña, ¿no? Y estoy, digamos, pensando en lo de Scioli, en el debate de Scioli y Macri, y la fuerza, digamos, finalmente del argumento de Scioli, ¿no? De que aquí hay mucho que defender. Hay que defender el Estado debe seguir presente, como decía Scioli, y me parece que no les fue tan mal. No les fue tan mal. Estuvieron a punto. Bueno, pero en ese tema de qué es lo que van a defender el listado, que aparentemente propagandísticamente es muy extenso, en la realidad se reduce significativamente. Y por una causa fundamental. Si bien el proyecto de la Revolución Ciudadana, el 2006 me refiero, tenía sentidos y correspondía a necesidades de la evolución histórica de nuestro país, su mutación en esta cosa que se llama correísmo terminó liquidando todo vestigio de Revolución Ciudadana. No hay ningún vestigio de Revolución Ciudadana ahí. Nosotros examinemos, por ejemplo, lo que ocurre con el sistema educativo. No queda absolutamente nada. Revisemos lo que queda sobre el tema de los derechos ambientales, no queda nada. De lo que queda de los derechos sociales, nada. De lo que queda de las libertades fundamentales, nada. De lo que queda de la sacada de las manos de la justicia, nada. Sí. No queda absolutamente nada fundamental que se pueda defender. Quedan a sustraerse las pocas cosas que todavía pertenecen al pueblo ecuatoriano. Y voy con este pedido hay una caricatura del diario El Comercio. Deforestación, por favor. Una fotocaricatura del diario El Comercio del viernes de la semana pasada que fue muy buena, donde aparece todo el bloque legislativo en la última cena, con Gabriela Rivadeneira con una mirada perdida en el horizonte, claro, donde dice, y nos quedamos sin pan ni pedazo. Creo que ese es el destino lamentable de Alianza País. Yo recomendaría, digamos, si puedo decir algo a los opositores, que sean más realistas, es decir, más realistas, no queda nada. ¿Sí? No. Queda un Estado. Tienes razón cuando dice la oposición es de mediocres. Sí, y de maniobras. ¿no? Y de maniobras. Entonces, ambiciosos. Entonces yo no creo que hay que trazar un escenario tan definido en términos de descomposición, de que no hay nada que defender. O sea, lo que me parece que muestra Scioli es que estos procesos, de todos modos, generan unas ciertas dinámicas sociales, unas ciertas raíces, unas ciertas fortalezas, ¿no es cierto? Porque, digamos, ¿cómo explico yo, si es que lo que dice Marcelo es cierto, la descomposición de Argentina y esa votación significativa que obtiene Scioli, ¿no? Si no están tan pero por méritos de él y obviamente por el cariño al general Perón, pues no.
Porque la lógica electoral además es una lógica distinta a la lógica de la teoría política. Es una lógica específica de un terreno de batalla muy definido. El voto de Scioli te explica no solamente porque hay lo que tú señalas, hay elementos, hay que juzgarlos en el Ecuador. ¿Qué elementos positivos quedan de este fenómeno, de estos 9 últimos años de vida política del país en el Ecuador? Pero en el caso de Argentina, insisto, además hay el voto contra Macri. ¿No? No solamente un voto por Scioli, es un voto contra Macri que se manifiesta en la escena electoral. Bueno. Y hay un 20% eso se va a manifestar en toda escena electoral, digamos. Entonces, el candidato oficialista va a votar, claro, un voto anti-Lazo, ante lo que sea. Entonces, el juego electoral obliga a los electores a votar no siempre por el mejor, sino por el menos malo. Muchas gracias. Y estos elementos inciden en los resultados y en las definiciones políticas. Gracias, Gonzalo. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Marcelo Larrea, compañero, queridísimo amigo, admirado por todos mis oyentes. Felipe Urbano de Lara, el más leído del Ecuador. Ojalá tengas encuestas de eso. La próxima las tengo listas. Bueno.